En un anterior vídeo hemos visto cómo la inteligencia artificial está empezando a llegar a campos como el cine y el mundo del doblaje y está poniendo en jaque a los actores de doblaje. Puede ser uno de los rivales más duros hasta la fecha, ya que su nivel de desarrollo y de capacidad de imitar las voces humanas y además hacerlo con una naturalidad bastante potente está suponiendo pues todo un cambio en el sentido de quizás era algo que no esperábamos. Quizás en el mundo de la creación de contenido era justo el punto donde pensábamos que la inteligencia artificial no iba a llegar, pero lo cierto es que va a estar. Así que en este vídeo vamos a profundizar un poco más en este tema, si va a suponer la eliminación del mundo de la actuación del doblaje como tal, o si va a suponer un cambio muy fuerte, pero una posible readaptación pueda ocurrir, lo vamos a ver en este vídeo como te digo, así que quédate hasta el final para saber más. Como siempre, suscríbete a este canal y deja un buen like a este vídeo para que el vídeo se siga moviendo y lleguemos a más personas. Seguimos. Primero vamos a empezar a hablar un poco del doblaje tradicional, cómo se hace, qué pasos hay que llevar a cabo para transformar una obra audiovisual de un idioma original, generalmente el inglés, y transformarlo al idioma nativo de cada país. El proceso de manera sencilla viene a ser, primero, la traducción de la obra que vamos a querer doblar a otro idioma, después hay una serie de corrección de esa traducción para cambiar ciertos elementos culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ciertos chistes que quizás en el idioma original, pongamos que es el inglés, funcionarían, si los traduces literalmente a otro idioma, pongamos el español, no tendrían sentido. Entonces, en ese punto de la traducción y de esa corrección, lo que hace es sustituirse ese chiste por otro que tenga que ver con la cultura donde se va a llevar el idioma. Ya sea algún tipo de broma que ocurre en TikTok o el tipo de broma que pueda ser, se adapta para que sea entendible y para que el generar risa sea el objetivo al final. Pero no solamente ocurre con el tema de chistes, sino con cualquier otro ámbito cultural, ya sea el nombre de un político, ya sea una frase hecha típica. Diferentes maneras de hablar se adaptan al idioma al que se va a hacer el acto de doblaje. Como te digo, este paso se llamaría adaptación del texto y sería el posterior a la traducción que hemos visto en primer lugar. Y tras esto pasaríamos a la grabación del texto. En este momento es cuando las productoras o los directores de doblaje eligen a los actores que van a salir. Generalmente el proceso es sencillo. Una productora como Netflix contacta con un estudio de doblaje, un estudio de sonido. Generalmente los encontramos en ciudades grandes, pero hoy en día con todo el momento de la globalización e internet es fácil encontrar que los actores de doblaje pueden vivir en cualquier parte del mundo y desarrollar su trabajo sin problema siempre que tengan un estudio propio. En ese punto, este proyecto se ofrece a un director de doblaje que va a liderar todo este proceso, supervisará esa traducción y esa adaptación y también será ahora el que elija a los actores y actrices que van a interpretar el texto y van a ponerle su propia voz. Estos actores, por supuesto, deben tener habilidades de interpretación, que aunque parezca que solamente le están poniendo la voz a un personaje y no se les ve que la interpretación las está haciendo el personaje original de la película, lo cierto es que la interpretación mediante la voz es muy importante, porque si no haría que lo que estamos escuchando tenga relación con lo que vemos y pueda ser creíble o no del todo. Así que es muy importante esa habilidad de interpretación, de entonación y de modular la voz, que se suele decir, de poder jugar con ella. Seguramente habrás visto casos en los que, por ejemplo, para doblar un personaje de un niño pequeño, generalmente es una actriz de doblaje quien lo lleva a cabo, por la facilidad que suelen tener para poder jugar con su voz y poder ponerle la voz a personajes mucho más pequeños que ella. Un ejemplo claro es Bart Simpson. Bart Simpson es la voz de una actriz de doblaje muy famosa. Este trabajo de grabación se lleva, como te decía, en un estudio de sonido o en un estudio particular que tenga el actor o actriz de doblaje. Y esa grabación, ese take que se conoce, después se procederá a llevarlo a edición, a trabajarlo y a ajustar volúmenes, un poquito del sonido, si hay algún tipo de efecto en la voz, pues todo eso ajustarlo mediante un trabajo que realiza el técnico de sonido. Todo esto viene siendo para dejar listo esa mezcla final que luego se pondrá sobre la misma película, se incluirá en la banda sonora que se suele decir dentro de una película, en esa banda sonora, en esa línea que viene siendo donde la cámara interpretará esa información de audio que ve en la película, ya sea de manera digital o de manera analógica. Así que, como puedes ver, es un trabajo tradicional, bastante laborioso, pero muy bonito y muy artesanal, por lo tanto tiene esa belleza que se le podría decir.
Y por supuesto, el trabajo que sale de todo este proceso es maravilloso. Seguro que todos tenéis alguna película doblada a vuestro idioma que no os podéis quitar de la cabeza y que seguramente si habéis comparado con la película original en el idioma que sea, generalmente inglés, seguramente digáis, me quedo con la versión con el doblaje en mi idioma. En mi caso, y siendo una persona que le encanta el doblaje, que ha estudiado de ello y que también me encanta escuchar y consumir contenido en su versión original, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos, yo no las concibo si no es con las voces de los actores de doblaje españoles. Al igual que me pasa con los personajes de la serie más novedosa de Last of Us, basada en el videojuego de Sony de Naughty Dog, y que lo mismo. Lo cierto es que los actores originales hacen un trabajo brutal, pero yo ya no puedo ver a Joel y Ellie si no es con la voz de sus actores de doblaje españoles. Hasta aquí esa parte tradicional y artesanal del mundo de doblaje tan bonita y tan guay que molaría conservar. El problema ocurre cuando las plataformas digitales principalmente, pero también los estudios, van a crear más y más contenido audiovisual. Y en este punto, pues a veces parece que faltan actores y actrices de doblaje. Como la educación siempre suele ser algo lento, quizás en muchos casos, requiere de que la persona que entre en ese mundillo tenga que trabajárselo muchísimo y hacer los mejores contactos posibles para seguir avanzando dentro del mundillo del doblaje. Claro, ocurre que cada vez a los estudios van llegando más obras audiovisuales y algunas a veces la calidad no es la mejor por las prisas que se llevan a cabo dentro de ella. Así que en una etapa en la que aparece la inteligencia artificial y conociendo este, digamos, problema que hay en el mundo del doblaje de que cada vez hay más películas que crear y poner una voz en otro idioma, ¿cómo no iba la inteligencia artificial a convertirse en una herramienta que causara también una revolución en este mundo? Recordemos que ya hay inteligencias artificiales con el tema de, pues por ejemplo, traducción automática, como por ejemplo Google Translate. Tú te vas al traductor de Google y el texto que le estás pidiendo que te traduzca, tanto el texto original como la traducción, Google Translate te la puede pasar a modo audio para que la escuches y te hagas una idea de cómo se dice correctamente. Lo cierto es que estas traducciones son muy genéricas, no es un trabajo de doblaje, es decir, es como si fuera una voz robotizada, pero que al menos te sirve para saber la entonación de la palabra, ¿no? Pero lo cierto es que eso no es suficiente para el mundo de la interpretación, para el mundo del cine, de los sueños. Es por tanto que esto iba a revolucionarse con la inteligencia artificial. Es el caso, por ejemplo, de herramientas específicas para el doblaje como NMT for Dubbing, que es desarrollada por la compañía de software SDL. Esta herramienta utiliza técnicas de traducción neuronal, atención a esto, para mejorar la calidad de la traducción y adaptarla mejor a la cultura y al público objetivo. De esta manera se puede reducir el trabajo de un profesional de la traducción en un 60%. Por supuesto, este tipo de tecnología todavía no está desarrollada para todos los idiomas, siempre se empieza desarrollando primero en el inglés y todavía queda muchísimo para que esto ocurra, pero bueno, esta herramienta es capaz de generarle trabajo de base al traductor sobre el que él luego puede hacer correcciones y llegar a hacer un trabajo más avanzado y más rápido que si lo hiciera 100% manual. Tras esto, que sería la parte de traducción para crear un doblaje, un guión de doblaje, llegamos al punto en el que la inteligencia artificial ha nacido también para adentrarse en el proceso de la locución. Por ejemplo, existe la inteligencia artificial DALL-E, parecida al nombre de DALL-E, ¿no? Que es la tecnología de texto a voz impulsada por Microsoft, que es ahora capaz de traducir tu voz a casi cualquier idioma del mundo. Imagínate poder viajar a cualquier parte del mundo, que no te haga falta saber otros idiomas y que simplemente usando una aplicación, tú le hablas a esa aplicación y eso, que luego lo va a traducir, lo pones a las personas con las que te quieres comunicar en ese otro país al que has viajado. Sin duda, pues algo muy interesante. Otro punto importante es en el de la creación de personajes virtuales. Ya sabes que cuando hay animación, los actores, da igual de dónde sean, tienen que ponerle su voz. Pues en este caso la inteligencia artificial también se está preparando para empezar a crearles unas voces que son totalmente digitales, virtuales, no son de personas. Y a eso estamos llegando también. Pero no hablamos solo ya de personajes de animación de películas, sino personajes como puede ser el caso de Hatsune Miku, que lo estás viendo aquí en un concierto. Un personaje virtual japonés que ha sido utilizado para doblar series de anime y de videojuegos y que ha utilizado tecnología de síntesis de voz para crear una voz artificial 100% que se sincroniza con los movimientos labiales de su personaje. Aquí vemos un ejemplo de uno de los conciertos que estaba dando ante miles de personas. También otra cosa que te quiero enseñar es en la página de DALL-E, como te decía antes, esa inteligencia artificial capaz de recoger textos y adaptarlos mediante una referencia de voz, adaptarlos a otros
tonalidades. Es brutal. Vamos a ver el ejemplo con este texto de que reducir pues las bolsas de plástico y cómo se expresan diferentes emociones. Por ejemplo, en modo cabreo. Her face was against his breast. Ese sería el sonido hecho por una persona y ahora vamos a ver el creado por Bali. We have to reduce the number of plastic bags. Bastante interesante la idea de cómo es capaz de imitar un poco esa referencia. Por ejemplo, vamos a probar algo más como cansado. Down until in. Y si lo pasamos a Bali, Reduce the number of plastic bags. es brutal cómo imita hasta la emoción, la tonalidad, simplemente entendiendo un poco cómo lo está haciendo esa voz original, por decirlo así. Es sin duda brutal estos ejemplos. Vamos a probar con el último, disgustado, por ejemplo. Matt, she said, Con una relación casi de asco, ¿no? Y vemos en Bali. we have to reduce the number of plastic bags. Es brutal, sin duda. Continuando con lo que estamos hablando, en el anterior vídeo te recuerdo que estuvimos hablando de algunos ejemplos más de inteligencias artificiales relacionadas con el mundo del cine y del doblaje que verás en aquellos ejemplos. Y por último vamos a llegar a inteligencias artificiales que también están mejorando la edición y postproducción del doblaje. Como bien sabrás, se han creado muchas herramientas para facilitar la edición de los vídeos. Por ejemplo, hay un vídeo muy famoso en este canal que te recomiendo que veas sobre una aplicación en particular. Pero es algo que también herramientas como Voco, desarrollada por Adobe, también se están empezando a, digamos, poner en activo en este aprendizaje automático para sincronizar automáticamente la voz con los movimientos labiales. Tú imagínate esto, lo fácil que haría todo el trabajo de edición y postproducción de ese doblaje. Además de que también hay efectos y compañías como Isotope con su campo de Noiser para mejorar el sonido de esas tomas, de esos diálogos doblados. Estamos hablando de que en algunos casos la inteligencia artificial sirve muchísimo para mejorar la calidad de audios que en principio parecían irrecuperables. Así que, terminando este vídeo, ¿qué puede suponer todo esto? Lo cierto es que va a implicar de un grado de readaptación de los profesionales de cada uno de sus campos. Es decir, esto puede agilizar los procesos de trabajo, puede en ciertos puntos mejorar la calidad en los momentos en los que un profesional tardaría muchísimo más tiempo en mejorar la calidad de ese producto, ¿no? Ya sea de cualquier tipo de creación audiovisual, y luego también, como te decía, reducir los costes para muchas productoras que lo que quieren es crear muchísimo contenido. Siempre habrá productoras que prefieran el contenido más, digamos, artesanal y más dedicado, con más tiempo, pero cuando se quiere sacar contenido de manera rápida para consumir rápidamente en esta etapa en la que vivimos, pues esto de la inteligencia artificial sin duda les da un plus. Así que algunas de esas ventajas las acabamos de mencionar, desventajas, pues bueno, depende de cómo se vea, pero una desventaja será readaptarse, volver a aprender, volver a saber cómo trabajar con esta inteligencia artificial para ofrecer algo distinto o algo que se complemente. Sin duda, yo creo que hay muchas ideas que todavía no se nos han ocurrido de cómo podemos implementar esta inteligencia artificial en estos procesos de trabajo creativos, que diríamos, ¿no? Entonces, supongo que todas estas ideas empezarán a surgir de aquí a un futuro, cuando esta inteligencia artificial se siga implantando más en el día a día de todos estos procesos de trabajo. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Déjamelo abajo en los comentarios, como siempre. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, te recomiendo que dejes un buen like y te suscribas al canal y le des a campanita para estar al tanto de más vídeos como este, y como siempre ya sabes, compártelo también si te ha gustado para llegar a más personas. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.